Bueno, bienvenidos a todos. Estamos ya en nuestro día 5, último día de esta unidad número 10. Ya nos va quedando poquito, cada vez menos. Nuestro tema hoy es la vida en el cuerpo. Y dice la introducción, digamos, a esta parte, a esta unidad, o a este día. Dice, a medida que usted y su iglesia le permitan a Dios enseñarlos cómo convivir eficazmente como cuerpo, verán brotar un océano de amor y unidad como nunca antes. La vida plena del cuerpo empieza cuando cada individuo se relaciona apropiadamente con Dios, en primer lugar, ¿no? En una relación de amor íntimo. Continúa según todos los miembros se relacionen apropiadamente con Jesucristo como la cabeza de su iglesia. La relación personal correcta con Dios es mucho más importante que los edificios, los presupuestos, los programas, los métodos, el personal, el tamaño de la iglesia o cualquier otra cosa. La Biblia contiene muchas instrucciones que ayudarán a los miembros de una iglesia a relacionarse bien unos con otros. Pero la clave de esto es que cada miembro se relacione con la cabeza que es Cristo, ¿cierto? En esto vemos a veces la diferencia que se habla en el concepto que se habla muchas veces de amor en el mundo. Voy a decir el mundo así entre comillas cuando nos referimos a los conceptos seculares, ¿no? De amor. La gente que habla de amor en la televisión, los artistas que cantan sobre el amor, del amor hacia el amor. Lo hacen de una manera que es el amor humano, pero el amor humano siempre es egoísta, siempre está buscando su propio beneficio y la única manera de que nosotros podamos establecer una forma de unidad es que todos respondamos a una cabeza, ¿no? A alguien que sea superior a nosotros y desde ahí que nos dicte las reglas para que nosotros podamos vivir. Lo que pasa muchas veces en el mundo, en los gobiernos y demás, es que hay un grupito o una persona que esa persona dicta las reglas. Y cuando esa persona dicta las reglas, obviamente para las reglas a él no se le aplican o acomoda las reglas a lo que él quiere, o él y sus amigos, sus familiares, ¿cierto? Eso pasa mucho en los sistemas de gobierno. En cambio, cuando todos somos iguales, nos consideramos iguales, pero decimos, tenemos a alguien superior a nosotros, que Él es el que dicta las reglas, a Él obedecemos, a Él amamos, esa es la única manera que después todos los demás podamos considerarnos unos a otros importantes, nos respetemos y nos amemos también. Punto número 1 dice, lea una por una las porciones bíblicas siguientes y luego escriba una frase en pocas palabras. ¿Cuál es la voluntad de Dios para las relaciones del cuerpo en el cuerpo que es la iglesia? Bueno, vamos a ir leyendo una por una. Dice también que leamos el contexto acá, pero para que no lo hagamos muy largo, vamos a ir leyendo las frases, ¿no? La primera, en la A, dice Romanos 14, 1, 12 y 13. Dice así Romanos, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué podríamos decir sobre esto que acabamos de leer? ¿Qué frase? ¿Cómo podríamos resumirlo en nuestras palabras? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Qué podríamos decir? Yo tengo acá, ¿sí? Una frase. Sí, una frase, una oración que se les venga a la mente como para resumir esto, ponerlo en palabras más simples, ¿sí? Yo lo que noté sería que no discutamos entre nosotros,
¿Ok? iguales ante Dios. Iguales ante Dios. Esto, yo fui, en algunas, fui subrayando algunas partes que me llamaron la atención sobre estas porciones, ¿no? Y en esta, lo que subrayé fue no para contender sobre opiniones. Porque a veces nosotros, como hermanos en Cristo, nos ponemos a discutir sobre la opinión que tiene uno y la opinión que tiene otro sobre cosas que no tiene nada de malo tener diferencia de opinión. El tema es que a veces queremos hacer prevalecer tanto nuestra opinión que terminamos yéndonos un poco más allá de nuestra argumentación. Entonces, cuando ya veo que el otro, entre comillas, me está ganando en la discusión, ya saco otra cosa que nada que ver, y ahí es donde viene la parte que dice que no pongamos tropiezo a los hermanos, ¿no? En el Evangelio, nosotros como hermanos en Cristo, en realidad yo creo que en cualquier relación, pero más que nada en nuestra relación de amor de hermanos, en Cristo no se justifica tener la razón a toda costa, que a veces eso pasa mucho, ¿no? De decir, estamos discutiendo y yo como te quiero ganar, te digo cualquier cosa, aunque sea hiriente, pero como para dejarte callado, y esa estupidez que a veces tenemos de decir, yo me quedé con la última palabra, entonces yo gané la discusión, ¿no? Son cosas súper infantiles, pero se dan mucho en las relaciones. Y acá Pablo lo que nos aconseja en Romanos es eso, es no contender sobre opiniones. O sea, una cosa es lo que dice la palabra de Dios, eso no lo vamos a discutir, ¿no? Lo que está claro en la palabra de Dios. Pero hay un montón de cosas que se pueden manejar de una manera o de otra. O puede ser, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con hermanos de otras iglesias, que dicen, no, porque mi iglesia se hace así. Ah, genial, en la mía se hace así. Y ya está, listo. Pero no, porque en la tuya, no sé qué, y eso que están haciendo no es de Dios, porque... Y ahí empiezan los problemas y las discusiones, ¿no? Nos olvidamos que somos hermanos y parece que somos enemigos y quién tiene la razón, quién es más santo, más bíblico, ¿cierto? Porque piensa que como hace él las cosas es la única manera que se puede hacer. Entonces, bueno, ahí pueden poner lo que quieran en esa línea, ¿no? Con respecto a lo que les parece que dice. Vamos a la segunda. En 1 Corintios 10, versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es bastante claro, ¿no? Pero ¿alguno puede tener otra idea, otra forma de resumirlo? Pero a veces cuando hay situaciones específicas donde ¿quién pierde? Donde uno tiene que perder, digamos, ¿no? No sé, por ejemplo, en un negocio, ¿no? Entre hermanos. Y de repente pasó que hicieron un negocio, dos hermanos, y uno de los dos tomó una mala decisión y toca perder. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién es el que dice, bueno, está bien, yo voy a ganar menos en esto, prefiero que tú... Es re difícil, súper difícil. Pero es lo que nos aconseja también ahí Pablo en 1 Corintios, ¿no? ¿Quién más tiene alguna frase, alguna idea que podría simbolizar a esto también? De buscar... Sí, las dos cosas que se necesitan, ¿no? Para poder lograr eso. Humildad. Morir. Efesios, la letra C. Efesios 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Bueno, obviamente, ahí ya lo está diciendo, que no tenemos que mentirnos entre nosotros. Pero ¿qué otra cosa más podríamos decir que involucre esto también? Ahora, acá en desechando la mentira, o sea, menospreciando la mentira, no dándole valor a la mentira, yo pensaba en un tema que es muy, muy poco hablado, pero muy recurrente en las iglesias, que es el tema del chisme, ¿no?
¿Qué es esto de escuchar algo de alguien? Sobre todo esto, de escuchar algo de alguien y después repetirlo como si uno lo hubiese vivido. Que no se sabe de cuántas manos vino esto, o sea, por cuántas personas pasó ese comentario, y no porque a mí me dijeron que, y ese a mí me dijeron que, no se sabe cuánta gente lo dijo, entonces no se sabe al final qué es verdad. Y acá Pablo dice, desechando la mentira. O sea, en algún momento uno va a decir, mira, esto sinceramente yo no lo digo porque yo no lo vi. Yo no estaba ahí. Entonces puede ser mentira, por lo tanto lo desecho. No lo digo, no lo comparto, no lo hablo, porque no soy capaz yo de sostenerlo. O sea, una cosa es cuando uno a veces cuenta algo de algo que uno vio, una experiencia que uno fue testigo, ya sea porque la experiencia le pasó a uno o porque uno lo vio de cerca, que uno estaba ahí, esa es una cosa. Y otra cosa es repetir algo que uno viene escuchando, al final no se sabe quién, y esto de desechar la mentira es esa capacidad de poder decir, no, esto yo no sé quién lo dijo, llegó a mis oídos, pero voy a ponerle un freno acá. Por la duda no lo repito. No lo repito, eso es desechar la mentira, porque puede ser que sea mentira, ¿cierto? ¿Cómo? Claro, sí, no se sabe cuánta gente más le puso su granito de arena para que se vea más, claro, para que tenga más sabor y a veces no es ni parecido. Entonces ahí yo creo que desechamos la mentira cuando decimos, no, ¿sabes qué? Esto no lo valoro, por eso desecho, lo dejo ahí y ya está. Porque somos miembros, dice la frase final, porque somos miembros los unos de los otros. Y claro, eso cuando le pasa a uno es feo. Cuando tú te das cuenta que alguien viene y dice, oye, me contaron esto de ti y dijeron que tú habías hecho. Y no, pero eso nunca pasó. ¿Cómo es que llegó a tus oídos esto que jamás pasó, nunca lo dije, nunca lo viví? Claro, ahí a uno le duele cuando es de uno, ¿no? Y esa frase final dice, hagamos esto porque somos miembros los unos de los otros. Otra, la letra D. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En la versión NTV, esa palabra que dice acá, ninguna palabra corrompida, la pone como obscena. O sea, a veces hay cosas que salen, ¿no?, de nuestra boca, comentarios y palabras que no son edificantes. ¿Sí? No solo lo que decía hace un ratito de las mentiras, sino que hay cosas que tú dices, ¿para qué? ¿Para qué decirlas? ¿No? En muchos casos a veces son palabras hirientes, ¿cierto? Son cosas que uno dice, generalmente cuando dice, mira, no te quiero ofender, pero cuando dice no te quiero ofender es porque lo va a ofender, es obvio, ¿no? O con todo respeto, y ahí le manda el balazo. ¿Qué más podríamos decir de esto de que no salga palabra corrompida, sino la palabra que sea necesaria para edificación? Yo pienso que hablar con amor, entendiendo el amor. Vamos a la letra E. También en Efesios, también en el capítulo 4, pero en el versículo 31 y 32, dice, quítase de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto también, ¿no? Hay algunas personas que se ponen en este modo gruñón, todo el tiempo enojados, todo el tiempo quejándose por todo, ¿cierto? Porque
Hermanos, que uno habla y todo el tiempo están porque llueve y cuando no llueve, por qué no llueve y cuando hace calor, por qué hace calor y todo el tiempo así enojado, todo le produce malestar, todo lo que se hace en la iglesia le parece mal, todo lo que se predica no le gusta, las canciones que se cantan no le gustan y todo el tiempo así, todo el tiempo todo mal, ¿no? Y, y eso es amargura, pero también la gente que, bueno, el enojo, como dice acá, la ira, ¿no? Gritería, maledicencia, que no necesariamente son las malas palabras, sino las palabras que a veces, en vez de ayudar a otras personas a levantarse, ¿cierto? A levantar su ánimo y darle fuerza, lo empujan para abajo, ¿sí? No le dicen malas palabras, no lo insultan, pero le dicen palabras que aplastan al otro en vez de ayudarlos a salir de algo que pueden estar pasando. O personas que a veces tienen problemas, ¿no? Que arrastran cosas de la niñez y todo eso, y que necesitan entre comillas, una confirmación o una afirmación, ¿no? Gente que toda su vida los papás le dijeron que era un inútil, que no servía para nada, y se crecieron así con ese pensamiento. Son personas que a veces se acercan a la iglesia, al cuerpo de Cristo, son nuestros hermanos, y necesitan una cuota extra de tú puedes, vamos, te queremos, te extrañamos, ¿cierto? Hay otros que no, porque en esas áreas no tienen esa falencia, pero otras personas que sí. Y hay gente que todo el tiempo con lo negativo, en vez de ayudar, aplastan, ¿no? ¿Qué más podríamos decir ahí? Un sinónimo de benigno en qué? Tolerante. Ser tolerante. De benigno, ser buenos unos con otros. Comprensiva, bondadosa, tolerante. Perdonándoos unos a otros. Yo quisiera tomar esa palabra del perdón, que no significa perdonar, no significa que todo va a ser como al principio, en ningún grado de transgresión. No siempre, quiero decir, no siempre. ¿Por qué? Porque a veces tenemos el concepto de perdonar y no, se te tiene que olvidar todo lo que pasó, nunca más recordarlo y todo tiene que volver a ser como antes. Y hay cosas que no, hay cosas que no pueden ser como antes. ¿Por qué? Porque hay una situación que demostró cuál es el interior de la otra persona y si vuelve a ser todo como antes, es muy probable que vuelva a suceder esa misma situación. No sé si me explico. O sea, uno puede perdonar y perdonar significa soltar. Yo ya no lo tengo en mi corazón, ya no me produce ni dolor, mi hermano, ni me produce enojo, pero sí sé que hay cosas, por ejemplo, no sé, temas que no podemos charlar de ese tema. ¿Por qué? Porque yo sé que a mi hermano eso le hace mal, se pone demasiado eufórico, demasiado apasionado. Lo he visto que dice cosas que ya se pasan de la raya, digamos. O sea, se crea mal clima. Entonces, nosotros perdonamos, pero eso significa que hay que tener cuidado para próximas ocasiones, ¿sí? O sea, no siempre, lo que quiero decir es, no siempre el perdón es olvido. En el caso del Señor, sí, gracias a Dios, Él se olvida de nuestros pecados, dice que todas nuestras ofensas Él como que las lanza al fondo del mar, ¿no? Y eso está buenísimo, porque si el Señor no fuera así, estaríamos en el horno. Pero nosotros, en cuanto a nuestras relaciones, sí podemos tener cuidado. Perdonar es una cosa, como digo, es soltar, es no tener rabia con el hermano, no sentir dolor con el hermano si es que alguna vez siento que ha producido en mí alguna injusticia, algún dolor, alguna lastimadura. Pero sí, no tiene nada de malo tener cuidado en mi relación a futuro con esa persona, ¿sí? Para evitar, porque eso también se llama madurez, eso también es aprender a amar a mi hermano porque quiero estar con él, pero no voy a volver a la situación que provocó un problema porque puede producirse otra vez el problema, ¿sí? Y la F sería
en el capítulo 5 de Efesios, versículos 19 y 20, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significará eso? Porque tampoco nos podemos andar todo el día diciendo salmos, porque nadie nos va a entender lo que queremos decir, pero ¿qué significará eso trayéndolo al contexto actual? Gratitud, agradecido en lo que sea. Claro, la mayoría de los salmos son eso, ¿no? Son canciones, ¿cierto?, de gratitud, muchas de ellas de alegría, no todas, pero muchas de ellas de alegría, pero en todas, sea de alegría o de tristeza, siempre están reconociendo que hay un Dios que está pendiente de nosotros, que es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio, dice un salmo, ¿cierto?, en las tribulaciones. Y tal vez se refiere a eso, ¿no?, a que cuando hablemos siempre tengamos en cuenta en primer lugar, como dijeron, ser agradecido, tener gratitud a Dios. Y después, ¿cómo? El reconocimiento del Señor. Y después, eso, tener en cuenta que Dios está todo el tiempo presente en nuestras palabras, en nuestra forma de hablar. Sí, sí, sí. Exactamente. Sí, la palabra de Dios, por supuesto, produce eso, ¿no?, en nosotros, ¿sí? La letra G, también en Efesios, está en el capítulo 5, versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podríamos interpretarlo? ¿Cómo? ¿Negarnos a nosotros mismos? Sí. ¿Quién más iba a decir algo? Respetarnos. Someternos a la autoridad. Claro, acá está la clave, yo creo, en la última frase, ¿no? Es someteos unos a otros, está bien, o sea, cada uno, también en otro texto dice que no tenga un mayor concepto de sí mismo, sino que considera a los demás mayor, ¿no? O algo así, no me acuerdo la palabra específica. Pero la clave está acá en que dice en el temor de Dios. Claro. ¿Y en el temor de Dios eso qué significa? Recordando que tenemos un Dios que está sobre todas las cosas y que tiene control de todo eso. No creyéndonos que podemos nosotros solucionar eso, sino que es Dios. Sí. El mismo padre mío es el padre de mi hermano. Sí, ¿se acuerdan de cuando les conté de Anto, ¿no? Que ella me decía, ¿por qué te tengo que obedecer? Y claro, esa pregunta es muy, muy normal para nosotros. O sea, no la decimos a veces, pero lo pensamos. Pero ¿y qué se cree que es? Pero claro, cuando pensamos en que todos somos hijos del mismo Padre, también nos ponemos todos en el mismo nivel. Y eso está bueno también, porque en ese caso, yo, aunque sea una niña que me pide explicaciones, se las tengo que dar y dar explicaciones razonables de acuerdo a la palabra de Dios. No vale en el Evangelio esto de porque yo mando, porque yo soy tu papá, porque yo tengo más autoridad, ¿cierto? Ni siquiera a los jefes, a los directores de grupos. Eso no, en el Evangelio no me parece que no va, no es saludable explicaciones como esa, no porque yo lo digo.
Está bien, lo dices, pero explica por qué, cuáles son tus razones, ¿cierto? Con respeto, con amor. Aunque tengas esa autoridad delegada de estar a cargo, ¿cierto? Pero aún así necesitas al hermano que viene con una pregunta por ahí honesta, simple, de por qué pasó esto, por qué dijiste esto, por qué estamos haciendo esto. Ah, sí, mira, esto lo estamos haciendo por... ¿Cierto? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en ese temor de Dios también yo puse en su palabra, porque claro, esto, todo lo que estamos sacando, lo estamos sacando de la palabra de Dios como nuestra base, ¿no? Entonces, si nos sometemos a Dios, digo, en el temor de Dios a nuestros hermanos, lo hacemos porque la palabra de Dios nos manda a hacer eso. O sea, de ahí sacamos nuestra razón. No es porque queremos nosotros quedar a veces con esta falsa humildad de mira lo humilde que soy, entonces yo me hago el menor de todos. No, en realidad eso viene de Dios. Es la guía y es el mandato que Dios me da. Y trato de obedecerlo. Última, la H. En Colosenses 3, en el versículo 3 y 14 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y bueno, ahí se enlaza un poquito de todas las otras que veníamos hablando, y sobre todo esta que decía Fer, ¿no? El final que dice sobre todas estas cosas, o sea, esto de perdonarse, de que si alguno tiene queja, tener misericordia, sobre todo con amor. Si hay que hablar una verdad, aunque sea incómoda, pero si es con amor, puede ser que la otra persona no lo acepte, obvio que puede pasar eso, pero nuestro corazón y nuestra conciencia está tranquila delante de Dios de que nosotros realmente lo hicimos con amor, que tratamos de hacerlo lo más suave posible, sin caer en la mentira y en la hipocresía de decir algo contrario a lo que quiero decir. No, dije lo que quería decir, pero traté de hacerlo con el mayor de los cuidados y respeto y amor. Después, obviamente, la otra persona... Claro, ahí la importancia del crecimiento como cuerpo y no individual, porque si uno lo hace, pues bueno, como el Señor, y el otro no lo interpreta como manda el Señor, y ahí están todo tipo de cosas. Claro, exactamente. Cuando dice en un pasaje que lleguemos a la altura del conocimiento de Cristo, y a veces como que vivimos la vida cristiana muy individualmente. Yo me levanto, oro con mi devocional porque yo ya cumplí. Sí, yo soy espiritual. Claro, pero el crecimiento es con mi hermano. En todo el Nuevo Testamento encontrará instrucciones específicas sobre cómo el pueblo de Dios debe vivir en sus relaciones mutuas. Estas instrucciones no están en la Biblia solo para memorizarlas o estudiarlas. Se escribieron para que usted y yo sepamos cómo tener una vida abundante en Cristo. Si tienes dudas sobre su aplicación, dígaselo a Dios. Su Espíritu, el Espíritu Santo, lo ayudará a comprender la verdad espiritual. Acá pregunta, ¿no? Sobre los pasajes que leímos anteriormente. ¿Encontró la siguiente instrucción en el ejercicio anterior? Por ejemplo, la instrucción número 1, ser paciente con los débiles e inmaduros en la fe. ¿Lo vimos eso? Sí. ¿En cuál de las letras creen que está? Eso no sale ese ejercicio para hacerlo, pero se me ocurrió. De las que leímos, ¿en cuál de esas podemos ver que... La A dice, recibid al débil en la fe. O sea que ser pacientes con los débiles e inmaduros en la fe estaría en la letra A. ¿Sí? Póngale ahí una flechita o al ladito la A. La instrucción número 2 dice no apresurarse a juzgar a otros en cuestiones debatibles. Esto es muy importante, que sean cuestiones debatibles.
¿Qué letra le parece que puede ir ahí, de las que vimos? Ojo que se pueden repetir también, ¿eh? Y también la, así que ya no nos juzgaré, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidiendo por nosotros. Yo también puse la A en esa segunda. Bien. Instrucción número 3 dice, no ser egoísta, sino procurar el bien de los demás, aunque nos cueste. La B, ¿no? Porque dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que en la número 3 sería la letra B. En el número 4, la instrucción dice ser absolutamente veraz en todo lo que se dice. La C, porque la C dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Ven que ahí en esto que estamos leyendo de las instrucciones están como un poquito más, digamos, más claras, ¿no? Pero ¿cómo se relaciona con los principios bíblicos? Que es lo mismo. Punto número 5, o sea, instrucción número 5, dice no criticar o desdeñar a las personas, no dedicarse a conversar sobre cosas que no edifican, procurar alentar a las personas y tener en cuenta sus necesidades. ¿Cuál puede ser? La letra D, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? La D entonces, la 5 sería la letra D. Ahí sí, ¿vamos bien? Bien. La número 6 dice, la instrucción, perdonarse mutuamente, así como Cristo nos perdonó. No permitir que el rencor persista. Librarse de la cólera, las rencillas y la difamación. No lastimar a nadie intencionalmente, ya sea física, emocional o espiritualmente. La E. Y la H también. La E dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benigno uno con otro y misericordioso, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó. Eso puede ser, por supuesto. ¿Quién más dijo otra cosa? ¿La F dijeron? La H. La H dice, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué más? ¿Puede ir otra más ahí o no? La H puede ser, la E dijeron. ¿Cuál? La E y la H. Muy bien. Vamos con la número 7, la instrucción número 7 que dice edificarse mutuamente cuando oran a Dios juntos, mantener la armonía. ¿Cuál les parece que puede ser? La F, ¿no? Esa queda bien ahí porque dice que hablemos entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando, alabando a Dios, dando siempre gracias a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que la 7 podría ser la F perfectamente. Número 8, instrucción número 8. Aprender a negarse a uno mismo diariamente y someterse a otros en el Señor. Se hace esto en reverencia a Cristo. ¿Quién no? ¿Quién se sometió, dice a sí mismo, a morir en la cruz por usted? ¿Cuál podría ser? La G. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Muy bien. La G. También podría ser la B, ¿eh?
¿cierto? Que dice que no busquemos nuestro propio bien, sino el del otro. Que de hecho fue lo que hizo Cristo, ¿no? Al morir en la cruz por nosotros. Así que podría ser la B también. Y la última, la 9 dice, ser pacientes con los demás aun cuando nos hayan ofendido y maltratado. Perdonar incluso las peores ofensas, como Dios lo hace, amarnos unos a otros. La H puede ser, dice, la E, dice Mariano. Pueden ser las dos, por supuesto. Porque la H dice soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó. Y la E dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros. Dice casi lo mismo, ¿no? Así que pueden ser la E y la G, las dos, sin ningún problema ahí. Perdón, la E y la H. Eso. Bien, dice, déjeme decirle lo siguiente, dice el autor. El Dios que guió a la iglesia, la fe, a funcionar como el cuerpo de Cristo es el mismo Dios. Esta iglesia es la que está hablando en varias ocasiones, no en otros pasajes. Dice, es el mismo Dios que está presente en su iglesia. Él es la cabeza de la misma. Usted no necesita que yo le dé un método o instrucciones. Él mismo se las dará a usted. A continuación le ofrezco algunas ideas que tal vez el Señor desea aplicar en su vida personal o en su iglesia. Una relación de pacto en el cuerpo. Primera de Corintios 12:7 y 18 nos dice que Dios es el que añade miembros al cuerpo, según le place. Los coloca en el cuerpo para el bien de todo el cuerpo. Cuando Dios añadía un miembro a nuestra iglesia, dice el autor, teníamos razón para regocijarnos. Cuando alguien pedía membresía, de inmediato empezábamos a enseñarle lo que significa ser el cuerpo de Cristo. Como pastor, dice el autor, guiaba a la iglesia a establecer una relación de pacto con esa persona. Un pacto es un acuerdo o una promesa sagrada. Aun cuando el proceso variaba según la experiencia de cada individuo, por lo general lo hacíamos como lo explico a continuación. Decía, ellos hacían de esta manera, ¿no? Dice, le pedía que diera el testimonio de su salvación personal y luego le preguntaba, ¿afirma usted delante de esta congregación que Jesús es su Salvador y Señor? Y ahí la persona respondía públicamente, ¿no? Se ve que hacía esto. Dice, otra pregunta le hacía, ¿ha obedecido al Señor en el bautismo bíblico? ¿O quiere obedecerlo en el bautismo bíblico? Y otra pregunta que le hacía dice, ¿cree claramente que Dios lo está añadiendo a este cuerpo de Cristo? O si no, le preguntaba, ¿cómo usted percibió que Dios quiere añadirlo a este cuerpo? Luego le decía, Dios no lo está añadiendo a esta iglesia por accidente. Él quiere hacer algo por medio de ustedes para que este cuerpo sea más completo. ¿Le permitirá obrar a Dios mediante usted para hacer que el cuerpo trabaje armoniosamente? Le preguntaba. Y otra pregunta que le hacía, ¿está dispuesto a que este cuerpo le ministre ayudándolo a ser más completo? Después que la persona había respondido a las preguntas, dice el pastor, me dirigí a la congregación. Sobre el fundamento del testimonio que han escuchado, les decía él, ¿creen que Dios está añadiendo a esta persona, a este cuerpo, la iglesia? Les volví a preguntar, ¿están dispuestos a permitir que Dios obre en sus vidas a través de esta persona? Y otra pregunta que les hacía es, ¿están dispuestos a permitir que Dios obre a través de cada uno de ustedes para ayudar a esta persona a hacer lo que Dios quiere que sea? Muchas preguntas, ¿no? Que se le hacían a las personas. Pero bueno, pero es una forma también de darle importancia, ¿no? A esto de pertenecer al cuerpo de Cristo. Ya en mi iglesia, en Chile, lo que hacen es que después de que la persona se bautiza,
hacen una ceremonia, pasan adelante, ¿cierto? El bautismo generalmente lo hacen el 25, ¿no? ¿En la Navidad es que lo hacen? Sí. El día de Navidad, 25 de diciembre, se va toda la iglesia, como se hace acá a veces, como a un paseo, ¿no? De iglesia. Y allá, como estamos rodeados de mar, así que vamos a un lago, a un río, o ahí al mar. Y pasan la iglesia todo el día juntos, donde se juegan a la pelota y comen y todo ahí. Y ese día hacen los bautismos de las personas nuevas. Entonces se hace una vez al año. Lo hacen ahí en los ríos, lagos, donde sea que haya mar, aprovechan ese día. Entonces comparten toda la iglesia juntos ese día. Y después de los bautismos, el próximo domingo, hacen pasar a estas personas nuevas adelante. Y bueno, obviamente oran por ellas, les explican así más o menos parecido a lo que decía acá el pastor, algo más simple, por supuesto. Y después lo hacen firmar un libro como miembro de la iglesia. Entonces le dicen, ahora usted es miembro de esta iglesia y nosotros a los miembros les pedimos que cuidemos el cuerpo, que cuidemos el testimonio, porque ahora también representa nuestra iglesia, etc. Ahí le dan una serie de consejos. Pero digo, se hacen de diferentes maneras, ¿no? Ellos lo hacen así, en mi iglesia se hace así, y en esta iglesia se hace de otra manera, pero está bueno, que me gustaba lo que decía acá el autor, de que le habla a la persona nueva, pero también le habla a la iglesia. De decir, miren que acá tenemos a alguien que está empezando, ustedes están dispuestos a ayudar a esta persona a que se inserte en el cuerpo y a que se desarrolle con los dones que Dios le ha dado y con lo que Dios le mande a hacer, porque también esa es otra, ¿no? De decir, no, dejémoslo ahí nomás y después veremos. O no sé, yo no lo conozco mucho, no le tengo mucha confianza, que por supuesto en cosas de trabajo, obviamente que tiene que ser así, ¿no? Las personas tienen que dar cierto, ¿cómo se llama? Cierto testimonio de fidelidad, de compromiso, de responsabilidad, de veracidad. Eso es obvio, tiene que pasar y se tiene que probar, pero a veces hay una actitud más bien de, a ver, demuéstrame a mí lo confiable que eres, cuando en realidad eso no tiene que ser, esa persona lo tiene que ser con el Señor, ¿no? Entonces, dice, les decía a la iglesia, le decía a este pastor, una vez que se producía toda esta ceremonia, dice, les decía, ninguno de nosotros sabe qué es lo que pasará en la vida de esta persona en los días que vienen. Dios le ha añadido a este cuerpo porque Él sabe que necesitará de nuestro ministerio. ¿Están listos para hacer con esta persona un pacto para permitir que Dios obre a través de ustedes para ayudarla a hacer lo que Dios quiere que sea? Si están listos para comprometerse en esto, pónganse de pie y agradezcamos a Dios, porque Él acaba de añadir a esta persona a nuestro cuerpo. Esto significa que Dios hará algo para acercarnos más a lo que Él quiere que seamos. ¿Cierto? No se sabe qué es lo que va a pasar con esta persona, por supuesto. El que la persona venga, se arrepienta, quiera ser parte del cuerpo de Cristo, no quiere decir que esa persona va a ser perfecta y va a llegar hasta el final de su vida, ojalá, pero a veces las personas tropiezan, ¿no? Nosotros mismos estamos expuestos también a eso. Dice entonces, tomamos muy en serio esta relación de pacto. Una vez, una señorita me pidió que borrara su nombre de la lista de los miembros. Se había unido a una secta falsa y yo le dije, no podemos hacer eso. Hemos establecido con usted una relación sagrada de pacto. Creemos que usted está cometiendo una equivocación. Aun cuando haya roto su parte del pacto, nosotros estamos obligados a cumplir con la nuestra. Nuestra congregación continuará amándola en el Señor y orando por usted. Si nos necesita, aquí estaremos con los brazos abiertos. Dice, como en 6 meses más tarde volvió. Había llegado a darse cuenta de que la habían engañado. Nos dijo, gracias por haber continuado amándome. Gracias por no darse por vencidos. De esto se trata el cuerpo de Cristo. El cuerpo cuida a cada uno de sus miembros de modo que todos ellos lleguen a funcionar en amor y en Cristo. Es lindo, ¿no? Porque esta manera de pensar y de actuar deja
la puerta abierta para que el que se quiera ir, que obviamente la mayoría de la gente no lo hace como esta chica de ir a la iglesia e ir a decir bórrenme de los registros, ¿no? Simplemente dejan de ir y ya. Pero qué lindo es cuando nosotros como iglesia podemos tener esa actitud de, acá están las puertas abiertas, cuando quieras volver, acá estamos, ¿no? Mucha de la gente que se va, he tenido la oportunidad de hablar con gente, mucha de mi familia, que han sido cristianos desde siempre. Después cuando uno habla de esto de volver, casi en todos el común denominador que tienen para no hacerlo es la vergüenza. La mayoría. Dicen, no, me da vergüenza porque ya tantos años hace que no voy, que yo antes cantaba, yo antes hacía esto y ahora no, me da vergüenza porque ahora fumo y ando con olor a cigarrillo. No, me da vergüenza porque al final me separé y me casé 2, 3 veces después de mi matrimonio y me da vergüenza. Siempre como que el común denominador es la vergüenza. Y cuando hay esa actitud de no pasa nada, o sea, te estamos esperando, te seguimos amando como siempre y hemos seguido orando por ti, esa es una puerta de acceso para que esa persona pueda romper ese círculo, ¿no? de vergüenza. También esto que pasa a veces en algunas congregaciones, lamentablemente, de cuando hay alguien que deja de asistir o ser parte de esa iglesia, sea, como digo, sea porque se peleó con alguien y directamente dijo, no voy a ir más a esta iglesia, o sea porque dejó de ir, que la iglesia ya después no, por ejemplo, lo encuentra en la calle y no lo saludan. Ese tipo de cosas son horribles, pero se ven mucho, ¿sí? Como que, ya no vas a mi iglesia, entonces ya ahora ni siquiera como que ni te conozco. Esa no es la actitud de dejar la puerta abierta para que esa persona vuelva, ¿no? Punto número 2, dice, lea nuevamente, bueno, habría que leer 1 Corintios 12, no lo vamos a hacer ahora porque nos agarra el tiempo, pero lo dejamos para la casa. Y dice, pídale a Dios que le hable en cuanto a su iglesia y cómo puede ella funcionar mejor como el cuerpo de Cristo. Pídale que le hable sobre su propia relación con el cuerpo de Cristo. Anote cualquier cosa que perciba que Él le dice por medio de su palabra, ¿sí? O sea, orar para que Dios nos diga como iglesia cómo tenemos que ser, pero orar también para que Dios me diga a mí qué es lo que yo tengo que aportar en eso. Porque a veces es fácil decir, acá deberían hacer esto, deberían hacer esto otro, debería hacer tal cosa, pero muy pocos dicen, yo capaz que debería cambiar esto para aportar y que cambie esto en mi iglesia, ¿no? Punto número 3, opcional, dice, si desea continuar permitiendo que Dios le hable por medio de su palabra, otra vez lea Romanos 12 y pídale a Dios que le indique cómo usted y su iglesia pueden funcionar, cómo debe hacerlo el cuerpo de Cristo, y anote en una hoja de papel lo que percibe que Dios le está diciendo. En el siguiente, ya estamos terminando, en la siguiente hojita, 225 de la página, dice el título, Dios edifica el cuerpo de acuerdo con la tarea. Esa palabra tarea yo la subrayé porque saben que en psicología social se estudian los grupos de las personas y se diferencian grupos de series. Dice que las series se le denomina así, donde hay un grupo de personas que no tienen nada en común, que no se conocen y que están como momentáneamente relacionados. Por ejemplo, cuando vamos al banco y hay una fila de personas en el banco. Son personas que no se conocen, son personas que están ahí momentáneamente y que después que hacen su trámite cada uno se va a su casa. No es que se van todos juntos a la casa de alguien, ¿no? Entonces esa es una serie de personas. Pero el grupo, que acá nosotros podríamos pensar el cuerpo, son personas que tienen una cosa que los distingue, tienen una tarea. Todos hacen una sola cosa. Y eso los une. Entonces acá me llamaba la atención este título que dice Dios edifica el cuerpo de acuerdo con la tarea. O sea, con lo que Dios nos mandó a hacer, con eso Dios nos va edificando a todos nosotros. Y somos parte de ese cuerpo. No somos una serie de personas que viene a la iglesia, están un ratito juntos, cantan juntos y después se va cada uno a su casa y nos olvidamos de quién era el que estaba al lado. No, somos un grupo y tenemos una tarea en común. Y eso hace que nos identifiquemos, ¿cierto? Que
que nos hablemos, que nos extrañemos. Si quisiera ser un levantador de pesas, me entrenaría eficazmente para levantar pesas. Si quisiera ser un corredor, me entrenaría de forma totalmente diferente. Cuando quiero hacer bien un trabajo, entreno mi cuerpo para realizar ese trabajo. Cuando Dios edifica una iglesia como el cuerpo de Cristo, Él añade a los miembros y los entrena según la tarea que tiene para hacer ese cuerpo. Él edifica la iglesia local para que pueda responder eficazmente. Entonces, Él puede realizar una tarea mediante ese cuerpo. Permítame ilustrarlo. A principio del ministerio de Saskatoon, nuestra iglesia tenía entre 15 y 20 personas. Percibimos que Dios quería usarnos para empezar iglesias en aldeas y ciudades en todo Canadá. Al orar al respecto, percibimos que Dios quería trabajar a través de nosotros para alcanzar a los estudiantes universitarios. Llegamos a la convicción de que si éramos fieles en testificar en la universidad, Dios salvaría a muchos estudiantes. Y que si éramos fieles en incluirnos en la vida del cuerpo, Dios llamaría a muchos de ellos para ser pastores, ministros o misioneros en todo Canadá. Pero teníamos dos grandes problemas. Uno, no teníamos ni siquiera un estudiante en la ciudad y no sabíamos cómo alcanzar a los universitarios. Pero teníamos una tarea asignada. Así que empezamos a orar y a observar lo que Dios haría para que este cuerpo pudiera realizar la tarea de la universidad. Las primeras personas que bautizamos fueron un profesor universitario y su hija. Entonces Dios empezó a traer a otros estudiantes a la iglesia y el cuerpo empezó a crecer. Dios nos guió a conocer a Roberto Cannon, director de la Unión Estudiantil en una universidad en Texas. Él percibió que Dios lo llamaba a venir a Canadá para trabajar con los estudiantes, pero no teníamos dinero para su mudanza ni para pagarle un salario. Roberto vino y Dios proveyó. Cuando él vino le dije, Roberto, usted está aquí para capacitar al cuerpo de modo que pueda cumplir su ministerio de alcanzar a los universitarios para Cristo. Entonces la pregunta que hace acá, ¿a quién se le había asignado la tarea de alcanzar a los universitarios? ¿A Roberto Cannon? ¿A la iglesia? A la iglesia, ¿cierto? Háganle una marquita ahí, porque a nuestra iglesia, dice él, se nos dio la tarea de alcanzar a los universitarios. Después, la pregunta 5, ¿quién nos asignó esa tarea? Dios, claro. La pregunta 6 dice, ¿cuál era la tarea principal de Roberto? Marque, no era Faraone, Roberto. Es Roberto de la historia acá. Dice, marque la respuesta. Una, empezar una organización estudiantil en la universidad. Ir de puerta en puerta evangelizando a los dormitorios de los universitarios. O equipar al cuerpo para que desarrolle el ministerio en la universidad. Equipar al cuerpo, eso fue lo que Dios llamó a Roberto, ¿no? La tarea procedía de Dios y le fue dada a la iglesia. Dios añadió a Roberto a nuestro cuerpo para equiparar a ese cuerpo, para desarrollar el ministerio de la universidad. Roberto ayudó, después huyó a los creyentes, claro, como Jonás, exactamente, a saber cómo orar por la universidad. Ayudó a los que tenían el don de la hospitalidad, coordinándolos con los estudiantes que necesitaban un hogar donde vivir. Capacitó a otros para testificar. Ayudó a la iglesia a saber cómo ministrar a las necesidades en la universidad. Por lo menos 50 estudiantes de esa universidad han salido a los seminarios para prepararse para el ministerio. Muchos son ahora pastores de iglesias. Dios edificó el cuerpo, le asignó una tarea y lo equipó para que pudiera cumplirla por medio de sus miembros. La iglesia fue fiel y Dios hizo lo que nos había dicho que quería hacer. Ya que Dios edifica el cuerpo de acuerdo con la tarea, presto mucha atención a las personas que Dios añade al cuerpo. Algunas veces es una indicación de una tarea para la cual Dios nos está preparando. Hubo una época en que, en corto tiempo, varios profesionales de la medicina se unieron a nuestra iglesia. Empezamos a orar para ver por qué Dios los había traído. Cuando nos llegó la asignación de alcanzar a los indios canadienses, el grupo percibió
que debía participar en esta tarea. Fueron a esos lugares y proveyeron una gran variedad de atención médica gratuita. Mientras la gente esperaba su turno, otros creyentes hablaban con ellos y les testificaban de Cristo. La clínica abrió las puertas para empezar estudios bíblicos, guiar a las personas a Cristo y empezar iglesia en esos lugares. Número 7 dice, piense en las personas que hay en su iglesia. En este mismo momento, ore a Dios y pídale que los guíe a identificar las tareas que Él ya tiene preparadas para usted. Y ahí pregunta, ¿le vino alguna idea a la mente mientras oraba? Escríbala acá. Yo cuando estaba leyendo este testimonio, me acordaba de algo que nos contaron a nosotros cuando llegamos acá a la iglesia, que habían estado orando mucho tiempo por personas que trabajan en el área de la música de nuestra iglesia, no sé cuánto tiempo, pero varios años el pastor, varios años, ¿no? Y el Señor nos trajo acá y empezamos, tocábamos con el pastor y después empezaron a unir, los chicos empezaron algunos a estudiar música y así fue desarrollándose el ministerio de alabanza que ha sido una bendición, ¿cierto? Para nosotros, para todos, acá en la iglesia, que de hecho vienen de otras iglesias y también son de bendición todos los chicos. Pero claro, es Dios moviendo las piezas y trayendo a uno, llevando a otro lugar, y es su obra, y Él lo hace, así como veíamos en este ejemplo y como lo hemos visto en nuestra iglesia, en este caso, en cualquier otra área, ¿no? Así que bueno, acá ya terminamos nuestra unidad 10.